Mi esposo me prohibió entrar al cuarto de huéspedes. Una noche lo hice en secreto, y lo que encontré me obligó a llamar a la policía. Pero lo peor apenas comenzaba. Soy Valeria, una mujer de 32 años. Llevo casada con mi esposo, David, de 34 años por 8 años. Siempre hemos tenido una relación honesta y abierta. O eso creía. Las cosas comenzaron a cambiar hace un mes. David se volvió distante, y noté que pasaba una cantidad alarmante de tiempo en nuestro cuarto de huéspedes. Era raro, porque casi nunca usábamos esa habitación. Cuando le preguntaba qué hacía, me daba respuestas vagas, o decía que estaba ordenando cosas viejas. Un día, llegué a casa temprano y la puerta del cuarto de huéspedes estaba cerrada con llave. ¡Sorpresa! Llamé y le pregunté a David qué pasaba. Me dijo que estaba trabajando en una sorpresa para mí y que no entrara. Nuestro aniversario estaba a la vuelta de la esquina, así que pensé, vale, quizás está planeando algo dulce. Pero los días se convirtieron en semanas y David seguía encerrado ahí dentro, incluso hasta altas horas de la noche. Intenté hablar con él, pero insistía en que todo estaba bien. Mi intuición me gritaba que algo no andaba bien. Una noche, no podía dormir. La curiosidad me carcomía. Decidí que necesitaba ver qué estaba pasando en esa habitación. Silenciosamente, tomé la llave de repuesto. Al abrir la puerta, no podía creer lo que veía. Había un hombre ahí dentro. Nunca lo había visto antes. Lucía desaliñado y asustado. David, que también estaba en la habitación, parecía haber visto un fantasma. Se apresuró hacia mí, tratando de explicar que el hombre era un viejo amigo que se había metido en problemas y necesitaba un lugar para esconderse. Me quedé horrorizada. El corazón me latía con fuerza. No sabía si estábamos en peligro. Sin pensarlo, tomé mi teléfono y llamé a la policía. David me suplicó que no lo hiciera, pero no podía pensar con claridad. La policía llegó y resultó que el hombre era un fugitivo, buscado por un delito no violento. Se lo llevaron detenido. David estaba llorando, pidiendo perdón, diciendo que solo intentaba ayudar a un viejo amigo que, según él, estaba acusado injustamente. Ahora, estoy hecha un lío. Una parte de mí siente que debería haber escuchado a David antes de llamar a la policía, pero otra parte de mí está tan conmocionada de que mi esposo guardara semejante secreto y metiera a un fugitivo en nuestra casa. Actualización. Han pasado un par de semanas desde mi publicación original. No esperaba tantas respuestas. Después de leerlas todas, supe que les debía una actualización. Después de la noche en que la policía se llevó al amigo de David, me quedé en estado de shock. No podía creer que el hombre al que amaba y en el que confiaba hubiera hecho algo así. Nuestra casa se sentía contaminada. Me mudé a casa de mi hermana por un tiempo para aclarar mis ideas. David intentó llamarme varias veces, pero no contesté. Estaba herida, enfadada y confundida. Después de unos días, mi hermana me convenció de que me reuniera con él en un lugar público para hablar. Nos encontramos en una cafetería local. Se veía miserable. Comenzó pidiendo perdón profusamente y me explicó toda la historia. David y este hombre a quien llamaré Marcos crecieron juntos. Eran amigos íntimos, pero perdieron el contacto después de la escuela secundaria. Marcos lo contactó recientemente, diciéndole que estaba en problemas. Le dijo que lo habían incriminado por un delito que no cometió y que necesitaba un lugar donde quedarse mientras solucionaba las cosas. David, teniendo gratos recuerdos de su amistad, aceptó ayudarlo sin pensarlo demasiado. Mientras explicaba, pude ver la sinceridad en sus ojos, pero no pude evitar estar enfadada porque no confiara en mí lo suficiente como para contarme nada de esto. Durante nuestra conversación, David recibió una llamada de su abogado, quien le dijo que la policía lo estaba acusando de encubrir a un fugitivo. Se vino abajo en la cafetería. Sentí una mezcla de enfado y tristeza. A pesar de todo, no quería verlo sufrir. Decidimos que lo mejor era buscar asesoramiento para intentar solucionar esto, si podíamos.
También acordamos que él necesitaría un abogado para sus próximos problemas legales. Durante las siguientes semanas, asistimos a terapia por separado. Me ayudó a procesar mis sentimientos y a darme cuenta de que, aunque lo que hizo estaba mal y era irresponsable, sus intenciones no eran maliciosas. Estaba intentando ayudar a alguien. Mientras tanto, descubrieron más cosas sobre la situación de Marcos. Resultó que, en efecto, estaban incriminando a Marcos por malversación de fondos. David quería ayudar a demostrar la inocencia de Marcos, pero su abogado le aconsejó que no lo hiciera, dado sus propios problemas legales. Llegó la fecha del juicio de David. Fui con él para darle apoyo moral. Se declaró culpable de encubrir a un fugitivo y recibió servicio comunitario, libertad condicional y una multa. Nos sentimos aliviados de que no fuera a la cárcel. Continuamos con la terapia y comenzamos a asistir a algunas sesiones juntos. Discutimos sobre la confianza, la honestidad y la importancia de la comunicación. Nuestro consejero nos aconsejó que trabajáramos juntos para reconstruir lo que se había roto. Lentamente. Ambos sabemos que esto es solo el comienzo de un largo camino hacia la recuperación. Pero siento que la niebla se está levantando y puede haber esperanza para nosotros. Todavía no puedo evitar preguntarme si las cosas habrían sido diferentes, si simplemente me hubiera hablado de Marcos desde el principio. Pero pensar en el ¿qué hubiera pasado? No cambiará lo que sucedió. Estamos centrados en la curación y la reconstrucción. Actualización. 2. Han pasado unas semanas más desde mi última actualización y quería compartir el progreso y algunos nuevos acontecimientos con todos ustedes. Después de la fecha del juicio de David y de nuestra terapia continua, las cosas parecían estar mejorando. Nuestra comunicación comenzó a mejorar. Y por primera vez en mucho tiempo, empecé a sentir que estábamos en la misma sintonía. Pero la vida tiene una forma de lanzar curvas. Una noche, mientras cenábamos en casa de mi hermana, David recibió una llamada de Marcos. Habían puesto a Marcos en libertad bajo fianza y había conseguido reunir pruebas que demostraban su inocencia. Necesitaba la ayuda de David para ponerse en contacto con el abogado que se especializaba en casos como el suyo, ya que David había investigado a fondo mientras intentaba ayudar a Marcos antes. Pude ver el entusiasmo en los ojos de David. Antes de todo el incidente, lo habría apoyado sin dudarlo, pero ahora me sentía ansiosa e insegura. Sin embargo, no quería que mis miedos le impidieran ayudar a alguien que realmente lo necesitaba. Le dije que hiciera lo que creyera correcto, pero que me mantuviera al tanto esta vez. David trabajó en estrecha colaboración con Marcos y el abogado, manteniéndome al tanto de todo. Mientras tanto, nuestras sesiones de terapia se estaban intensificando, ya que empezamos a profundizar en asuntos más delicados de nuestra relación. El consejero nos hizo darnos cuenta de que la decisión impulsiva de David, de ayudar a Marcos sin consultarme, estaba enraizada en un patrón de él tomando grandes decisiones, sin considerar mis sentimientos. Esta revelación fue dura para ambos, pero especialmente para David, que parecía estar hundido por el peso de sus acciones. A medida que pasaban los días, David parecía más y más distraído. Pasaba horas ayudando a Marcos y parecía emocionalmente involucrado en su caso. Intenté ser comprensiva, pero empezó a afectar nuestra relación de nuevo. Finalmente, llegó el día en que se celebró el caso de Marcos en el juzgado. David estaba hecho un manojo de nervios. Decidí acompañarlo para darle apoyo moral. La sesión judicial fue intensa, pero gracias a las pruebas y a la competencia del abogado, Marcos fue absuelto. David y Marcos compartieron un momento conmovedor fuera del juzgado, y por un breve instante sentí que todo iba a estar bien. Pero la vida nos tenía reservado un giro más. Al salir del juzgado, se nos acercó una periodista. Estaba cubriendo el caso de Marcos y había descubierto la historia de David encubriéndolo. Quería entrevistar a David sobre su experiencia. David se negó amablemente, pero este incidente le hizo darse cuenta de cuánto podían haber afectado sus acciones. No solo nuestras vidas, sino también las de los demás implicados. Fue una llamada de atención. Hablamos largo y tendido esa noche.
David expresó su culpa y remordimiento, y me dijo que quería ser una mejor persona, no solo para mí, sino para sí mismo. Dijo que había decidido involucrarse más en el servicio comunitario, que formaba parte de su condena, y considerarlo como un compromiso a largo plazo. En cuanto a mí, decidí que era hora de perdonar, pero no olvidar. Nuestra relación ha pasado por una montaña rusa y ambos hemos cambiado en el proceso. Decidimos tomarnos las cosas con calma y reconstruir nuestra relación con cimientos más sólidos de confianza, comunicación y consideración por los sentimientos del otro. No estamos seguros de lo que nos deparará el futuro, pero por ahora lo estamos tomando un día a la vez. El camino por recorrer es incierto, pero es un camino que hemos elegido recorrer juntos. Actualización 3. Han pasado unos meses desde mi última actualización y, vaya si han cambiado las cosas. Sentí que era hora de compartir el capítulo final de esta saga. En primer lugar, David y yo volvimos a nuestra tía en nuestra casa. Al principio, el lugar se sentía contaminado, pero con el tiempo empezó a sentirse como un hogar de nuevo. Hicimos algunos cambios en el interior, creando un nuevo comienzo. El servicio comunitario de David iba bien, y participaba activamente en una organización benéfica local. Su pasión y dedicación a ayudar a los demás era admirable, pero también lo estaba cambiando. Un día, David llegó a casa con una noticia emocionante. Le habían ofrecido un puesto para trabajar a tiempo completo en la organización benéfica. Era una oportunidad fantástica, pero significaba trasladarse a otro estado. Estaba hecho un lío. No quería dejarme, pero sentía que era algo que necesitaba hacer. Después de una larga conversación de corazón a corazón, decidimos que lo mejor era que aceptara el trabajo. Era una oportunidad para empezar de nuevo y marcar realmente la diferencia. ¿Pero qué significaba eso para nosotros? Acordamos probar una relación a distancia por un tiempo, con el entendimiento de que reevaluaríamos las cosas en 6 meses. Se mudó, y nos mantuvimos en contacto a través de llamadas y mensajes de texto. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la distancia empezó a afectar nuestra relación. Nuestras conversaciones se hicieron menos frecuentes y más forzadas. Durante este tiempo, empecé a reevaluar mi propia vida. Me di cuenta de que había puesto mis sueños y ambiciones en espera por mi matrimonio. Decidí volver a la escuela para obtener un máster en un campo que me apasionaba. A los 4 meses de la relación a distancia, David vino a visitarme. Los dos estábamos emocionados de vernos, pero algo era diferente. Había una distancia entre nosotros que iba más allá de lo físico. Pasamos el fin de semana intentando reconectar, pero parecía que estábamos intentando encajar piezas de diferentes rompecabezas. En la última noche de su visita nos sentamos a hablar. Era evidente que ambos habíamos cambiado y crecido en diferentes direcciones. Nos habíamos convertido en 2 personas diferentes, con diferentes objetivos y sueños. Después de una conversación llena de lágrimas, decidimos poner fin a nuestro matrimonio. Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, pero en el fondo sabía que era la correcta. Iniciamos el proceso de separación y, aunque fue doloroso, también hubo una sensación de alivio. Éramos libres de perseguir nuestros sueños, sin frenarnos el uno al otro. Avancemos rápidamente hasta ahora. David está prosperando en su nuevo trabajo, marcando la diferencia en la vida de muchos. En cuanto a mí, estoy a mitad de camino de mi programa de máster y nunca me he sentido más realizada. Pero aquí está el giro, Reddit. David y yo seguimos hablando. Nuestra relación no funcionó como matrimonio, pero estamos construyendo una amistad. Nos apoyamos mutuamente en nuestras nuevas vidas. Nunca imaginé que la chica que descubrió a un fugitivo en su cuarto de huéspedes estaría donde estoy hoy. Ha sido un viaje de autodescubrimiento, dolor y, en última instancia, crecimiento. David y yo tuvimos nuestros defectos, pero esta experiencia nos enseñó mucho sobre nosotros mismos y sobre el otro. No tuvimos el final de cuento de hadas, pero, de alguna manera,
Obtuvimos algo igual de valioso, la oportunidad de encontrarnos a nosotros mismos y construir las vidas que siempre quisimos, aunque no sea juntos. Gracias, Reddit, por ser parte de esta salvaje aventura. Sus consejos, palabras amables y a veces brutal honestidad han sido inestimables. Segunda historia. La redención de Alex. Soy tu nombre. Una mujer de 32 años. Tengo un esposo, Marcos, de 34 años y 2 hijos adorables. Lila, de 7 años, y Jacob, de 5. Vivimos en una casita en un barrio tranquilo. La vida nos ha sonreído últimamente, pero no siempre fue así. Verás, tengo un hermano, Alejandro, de 36 años, que ha estado distanciado de nuestra familia durante casi 10 años. Nuestra infancia fue dura, con unos padres que realmente no estaban ahí para nosotros. Esto llevó a Alejandro por un camino peligroso. Se involucró con las drogas y comenzó a robar para mantener su adicción. Robaba a nuestros familiares, a mis padres e incluso a mí. Recuerdo haber llegado un día a casa y encontrar mi joyero vacío y mis ahorros desaparecidos. Alejandro siempre prometía cambiar, pero nunca lo hacía. A medida que crecimos, trabajé más duro para hacerme una vida. Fui a la universidad, conseguí un trabajo, me casé con Marcos y tuvimos hijos. Corté lazos con Alejandro después de demasiadas promesas rotas. Fue una decisión difícil, pero necesitaba proteger a mi nueva familia. Mis padres fallecieron y el resto de la familia también se distanció de Alejandro debido a su comportamiento. Avancemos hasta la semana pasada. Recibí una llamada de un número desconocido y era Alejandro. Se me cayó el corazón. Sonaba desesperado. Y dijo que lo habían desalojado de su apartamento. Afirmó que no tenía a dónde ir y me preguntó si podía quedarse con nosotros. Tengo que pensar en mi familia. Mis hijos saben muy poco de Alejandro y he construido un ambiente seguro para ellos. La idea de dejar entrar a Alejandro en nuestra casa, sin saber si realmente ha cambiado, me asusta. Tampoco quería que mis hijos se encariñaran y luego sufrieran una desilusión si las cosas salían mal. Discutí esto con Marcos. Él no experimentó el pasado con Alejandro, por lo que era más comprensivo. Sugirió que quizás podríamos darle una oportunidad. Esto llevó a una discusión, ya que le expliqué la gravedad de las acciones pasadas de Alejandro y cómo me impactaron. Al final, llamé a Alejandro y le dije que no podía quedarse con nosotros. Sin embargo, no me quedé ahí. Le dije que lo ayudaría a encontrar un lugar donde quedarse, como un refugio, y si necesitaba ayuda para buscar trabajo o entrar en un programa, lo ayudaría con eso también. Marcos está decepcionado de mí, y los niños escucharon nuestra discusión. No entienden por qué su tío no puede quedarse con nosotros, y no sé cómo explicarles. Solo quiero protegerlos. Actualización. 1. Después de mi última publicación, mi esposo, Marcos y yo, tuvimos una larga conversación. Se disculpó por presionarme inicialmente para que dejara que Alejandro se quedara con nosotros. Dijo que no se había dado cuenta de lo profundos que eran los problemas con mi hermano. Estuvo de acuerdo en que nuestra principal responsabilidad es para con nuestros hijos y su seguridad. Luego, un par de días después, mi tía Carolina me llamó. Dijo que Alejandro se había puesto en contacto con ella y con otros miembros de la familia, diciéndoles que yo me negaba a ayudarlo y que había cambiado. Se hizo pasar por víctima, lo que provocó que algunos miembros de la familia me presionaran para que lo dejara entrar. Estaba frustrada, pero lo tomé como una oportunidad para hablar con la familia en general. Organicé una reunión familiar a través de una videollamada donde expliqué mis razones para no dejar que Alejandro viviera con nosotros. También les informé que le ofrecí ayuda para encontrar un refugio y recursos laborales. Durante esta llamada, mi prima Jenny, que trabaja como trabajadora social, se ofreció a utilizar sus contactos para encontrar un programa para Alejandro. Todos estuvimos de acuerdo en que sería la mejor manera de apoyarlo. Así que llamé a Alejandro y le informé sobre los recursos y el apoyo disponibles para él, y que, aún así,
no lo dejaría quedarse en mi casa. Se molestó, pero accedió a recibir ayuda. 2 semanas después, Alejandro ingresó en un refugio que ayuda a las personas a hacer la transición de vuelta a la sociedad. Ofrecen asesoramiento, asistencia para la búsqueda de empleo y algunas clases. Ahora, la parte más difícil para mí fue explicar la situación a Lila y Jacob. Escucharon a Marcos y a mí discutiendo, y sabían que algo andaba mal. Los sentamos y, en términos sencillos, les explicamos que su tío había tomado algunas malas decisiones en el pasado y que necesitaba trabajar para tomar mejores decisiones antes de poder estar cerca de nosotros. Estaban tristes, pero parecieron entender. Mientras tanto, Marcos y yo hemos estado asistiendo a terapia para aprender a comunicarnos mejor, especialmente durante situaciones estresantes como esta. También he estado hablando con un terapeuta sobre mi pasado con Alejandro y trabajando para superar estas emociones. Algo que me golpeó con fuerza durante este proceso fue cuando mi hija Lila preguntó si el tío Alejandro alguna vez podría visitarnos. Me rompió el corazón. Porque quiero que conozcan a su familia, pero también sé la importancia de protegerlos. Siento que esta experiencia me ha hecho darme cuenta de la importancia de establecer límites, pero también del valor de dar orientación en lugar de rechazar por completo a alguien. Sé que esto es solo el comienzo, y solo el tiempo dirá si Alejandro realmente hace cambios. Sin embargo, por ahora, estoy contenta con las decisiones tomadas, y espero haber protegido a mi familia, pero también haber proporcionado un camino para que mi hermano reconstruya su vida. Actualización 2. Primero, déjenme hablar de Alejandro. Ha estado en el programa del refugio durante unos meses, y el cambio en él es asombroso. Ha estado asistiendo a terapia, a clases de formación profesional e incluso ha empezado a trabajar a tiempo parcial en una tienda de conveniencia local. Jenny, mi prima, ha estado haciendo un seguimiento de él, y la retroalimentación del programa es positiva. Dijeron que es dedicado y está muy centrado en reconstruir su vida. Pero aquí está la parte que realmente me llegó. Alejandro se puso en contacto conmigo, no por dinero, no por un lugar donde quedarse, sino para hablar. Quería pedirme perdón. Nos reunimos en un parque local. Para ser sincera, estaba nerviosa, pero al verlo más delgado y más humilde de lo que recordaba, se rompieron algunas de mis defensas. Comenzó diciendo, gracias por no haberlo dejado mudarse. Dijo que tocar fondo era lo que necesitaba. Se disculpó por todo, especialmente por el daño que causó cuando éramos más jóvenes. Lloró y yo lloré. Estaba emocionado. Ahora bien, mientras esto sucedía, Marcos había sido el sistema de apoyo más increíble. Ha sido comprensivo y alentador durante todo este viaje. Nuestro matrimonio se ha fortalecido y la terapia realmente ha ayudado. Aquí es donde las cosas se pusieron un poco difíciles. Nuestros hijos, Lila y Jacob, comenzaron a hacer más preguntas sobre el tío Alejandro. Escucharon que le contaba a Marcos sobre la reunión con Alejandro y sintieron curiosidad. Querían conocerlo también. Después de una seria consideración y de discutirlo con mi terapeuta, decidí que estaría bien hacer una visita supervisada en un lugar público. Nos reunimos con Alejandro en el mismo parque. Verlo interactuar con Lila y Jacob fue surrealista. Era amable y paciente. Los niños le hicieron preguntas y él respondió honestamente, pero de forma apropiada para su edad. Jugaron, rieron y se lo pasaron en grande. Pero durante la visita, ocurrió algo inesperado. Una mujer se acercó a Alejandro y comenzó a gritarle. Era alguien que conocía de su pasado y estaba enfadada por algunos asuntos sin resolver. Rápidamente reuní a los niños y Marcos intervino para calmar la situación. Alejandro se disculpó y manejó la situación con madurez. Pero el incidente me recordó el pasado. Cuando llegamos a casa, hablamos con los niños sobre lo que había pasado. Les explicamos que a veces la gente se enfada y que es importante resolver los problemas con calma. Parecían estar bien, pero podía ver que estaban confundidos. Ahora, estoy cuestionando mi decisión. ¿Fue demasiado pronto para presentarle a Alejandro a los niños? ¿He puesto en peligro el ambiente seguro que me he esforzado tanto por construir para ellos?
En este momento, todavía estoy abierta a construir una relación con Alejandro, pero estableciendo límites claros. También quiero ser cautelosa sobre cómo esto afecta a mis hijos. Toda esta experiencia me ha enseñado que a veces la vida no es en blanco y negro. Hay capas de emociones y consecuencias para cada decisión. Quiero ser compasiva, pero también protectora. Actualización 3. Ha pasado aproximadamente un año desde mi última actualización, y esta probablemente será mi actualización final sobre este asunto. Han cambiado tantas cosas, y siento que he aprendido una vida de lecciones en este corto periodo de tiempo. Primero, hablemos de Alejandro. Después del incidente en el parque, no lo vimos por un tiempo. Llamó y se disculpó por lo sucedido. Explicó que está tratando de distanciarse de su antigua vida, pero a veces el pasado te alcanza. Le dije que aprecio su esfuerzo y que siempre será bienvenido en nuestras vidas, siempre que siga haciendo cambios positivos. También dejé claro que la seguridad y el bienestar de mi familia son mi prioridad. Alejandro siguió progresando. Completó el programa en el refugio, encontró un trabajo estable e incluso alquiló un pequeño apartamento. Y hace unos meses, nos sorprendió a todos al anunciar que iba a volver a la escuela para convertirse en consejero, centrándose en ayudar a las personas con antecedentes similares a los suyos. Estoy muy orgullosa. Ahora, a mi familia. Marcos y yo hemos seguido fortaleciendo nuestra relación. Nuestros hijos, Lila y Jacob, también lo han estado haciendo muy bien. De vez en cuando preguntan por el tío Alejandro, y los hemos mantenido al tanto de sus progresos. Decidimos como familia que deberíamos darle a Alejandro otra oportunidad, pero esta vez queríamos estar mejor preparados. Hablamos con un consejero familiar para que nos guiara en el proceso. Hace unas semanas, planeamos una reunión familiar en nuestra casa con familiares cercanos, incluido Alejandro. Hicimos una barbacoa, y fue uno de los días más conmovedores que he tenido en años. Alejandro parecía genuinamente feliz y cambiado. Habló de sus planes, de su nueva vida y de lo agradecido que estaba por el apoyo. Me tomé un momento para hablar con él en privado. Le dije lo orgullosa que estoy de los cambios que ha hecho, y que, si bien nuestro pasado siempre será parte de nosotros, es lo que hacemos ahora lo que define quiénes somos. Ambos derramamos algunas lágrimas y, por primera vez en mi vida, sentí que tenía un verdadero hermano. Después de la reunión familiar, Lila y Jacob estaban extasiados. Sintieron que conocían una parte de la familia que no sabían que existía. Estaban orgullosos de su tío Alejandro, y fue un momento de enseñanza para ellos sobre la redención y el cambio. Reflexionando sobre todo, me di cuenta de que a veces las decisiones más difíciles que tomamos son las que dan forma no solo a nuestras vidas, sino también a las de quienes nos rodean. Al no permitir inicialmente que Alejandro se mudara, pudimos haberlo encaminado al camino que necesitaba para redescubrirse a sí mismo. Y al permitirlo cautelosamente de vuelta a nuestras vidas, hemos abierto las puertas a la curación y a nuevas relaciones para todos los involucrados. En cuanto a mí, he aprendido el valor del perdón, los límites y el poder de la familia, ya sea de sangre o por elección.